Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejercicio referente a la determinación de la mejor estructura de Lewis para una molécula, en este caso el SO2 dióxido de azufre. Para resolver el presente ejercicio debemos tener presente los pasos y reglas estudiados en lecciones previas. Vamos a desarrollar cada uno de los pasos estudiados y dentro de ellos vamos a analizar cuáles reglas para dibujar estructuras de Lewis nos permiten concluir cuál es la más posible o cuáles son las estructuras posibles y posteriormente cuál es la más correcta de ellas. Bueno, como primer paso tenemos la determinación de los electrones de valencia. Paso 1, determinación de los electrones de valencia totales, que vamos a abreviar como EV. Electrones de valencia totales. ¿Cómo se calculan? Considerando los átomos de los elementos presentes en la molécula. Para determinar los electrones de valencia, analizamos los átomos de los elementos presentes en la molécula del dióxido de azufre, que son el azufre y el oxígeno. Con la ayuda de una tabla periódica determinamos que ambos elementos pertenecen al grupo 6A de la tabla periódica y por tanto son elementos representativos. Como son elementos representativos, el número del grupo al cual pertenecen corresponde a su número de electrones de valencia. El azufre entonces tiene 6 electrones de valencia y el oxígeno también tiene 6 electrones de valencia. Ahora miramos cuántos átomos de estos elementos hay presentes en la molécula. De azufre hay un átomo de azufre y de oxígeno hay 2 átomos de oxígeno. Multiplicamos para el azufre 6 por 1, 6 electrones de valencia, y para el oxígeno multiplicamos 6 por 2, lo que nos da 12 electrones de valencia. Sumamos ambos valores, con lo cual obtenemos 18 electrones de valencia, o simplemente escribimos EV es igual a 18. Como paso número 2 vamos a determinar los electrones de enlace, que abreviamos como EE, es decir, cuántos de esos electrones de valencia son utilizados para formar enlaces, para formar los enlaces con los cuales se van a unir los átomos de los elementos y poder formar la molécula. Los electrones de enlace EE se calculan con la siguiente fórmula, como 8 por A más 2 por H menos los EB, electrones de valencia. Ahora identifiquemos cuánto es el valor de A. El valor de A es el número de átomos presentes en la molécula distintos al hidrógeno. Vemos que hay un átomo de azufre y 2 de oxígeno, lo que nos da un valor para A igual a 3. H es el número de hidrógenos presentes en la molécula. No tenemos hidrógenos, por tanto H es igual a 0. Y EB es el total de electrones de valencia, que ya los calculamos en el paso 1 como igual a 18. Ahora solo tenemos que reemplazar en esta expresión los valores indicados. Tenemos entonces que los electrones de enlace son iguales a 8 por A, siendo A igual a 3, tenemos 8 por 3, más 2 por H, pero H es igual a 0, tenemos 2 por 0, menos los EB, que son 18. Resolvemos las operaciones en esta expresión y tenemos 8 por 3, 24, más 2 por 0, 0, menos 18. Con lo cual obtenemos que los electrones de enlace EE son iguales a 24 más 0, 24, menos 18 igual a 6. 24 menos 18 nos da un valor de 6, o sea que hay 6 electrones de enlace, 6 electrones que se utilizan para unir los átomos de los elementos, y esos 6 salen de estos 18 electrones de valencia. O sea que como electrones libres EL tenemos la diferencia entre los electrones de valencia, que son 18, menos los electrones de enlace, que son 6. Electrones libres son aquellos que no se utilizan para enlazar los átomos de los elementos, sin embargo estarán presentes en la estructura, estarán ubicados en la nube electrónica de la molécula, sobre los átomos de los elementos a los cuales corresponden.
Entonces electrones libres son iguales a 18 menos 6 igual a 12. Como paso número 3, vamos a calcular el número de enlaces. Y decimos que el número de enlaces se calcula como el número de electrones de enlace divididos entre 2. ¿Por qué? Porque recordemos que cada par de electrones de enlace constituyen un enlace indicado con una línea. Como cada dos electrones de enlace constituyen un enlace, entonces es lógico que al dividir el número de electrones de enlace entre 2 nos permite obtener el valor del número de enlaces. Sabemos que tenemos 6 electrones de enlace divididos entre 2 nos da un valor de 3 enlaces. O sea que hay 3 enlaces en esta estructura de Lewis. Vamos entonces al paso número 4, que consiste en establecer el esqueleto estructural simétrico o simplemente la estructura simétrica. Debemos escribir, o más bien dibujar una estructura que presente simetría, es decir, que al dividirla mediante un plano de simetría nos permite obtener dos partes idénticas. Pero antes recordemos los valores obtenidos previamente. Obtuvimos un total de electrones de valencia como igual a 18, EV igual a 18. Electrones de enlace EE calculamos un valor de 6 y por tanto como electrones libres EL calculamos un valor de 12. Y por último obtuvimos que el número de enlaces nos dio un valor de 3, o sea que hay 3 enlaces en la estructura. Para establecer la estructura simétrica analizamos entonces que tenemos un átomo de azufre y 2 oxígenos. La idea es entonces dibujar una estructura en la cual se permite obtener entonces simetría y que cumpla con las reglas establecidas para dibujar estructuras de Lewis. Las reglas para dibujar estructura de Lewis fueron desarrolladas, como ya se ha dicho, en una lección previa y van de la 1 a la 8, siendo la primera y la segunda las más utilizadas. La regla 1 es obligatoria para todas las moléculas porque nos define cuál va a ser el átomo central, es decir, el que va a estar en el centro de la estructura. Esta regla nos dice que el átomo central debe ser el menos electronegativo y el hidrógeno y el flúor no pueden ser átomos centrales, siempre van a ser terminales, pero no tenemos ni hidrógeno ni flúor, o sea que nos remitimos a los valores de electronegatividad. Buscamos en la tabla periódica la electronegatividad del azufre y en nuestra tabla periódica tenemos un valor de 2,5 y para el oxígeno tenemos un valor de 3,5. ¿Esto qué quiere decir? Que el menos electronegativo es el azufre y por tanto es el átomo central. Luego la estructura de Lewis debe corresponder al azufre en el centro de la molécula y los átomos de oxígeno cada uno a un lado del azufre de forma equidistante. Este es entonces el esqueleto estructural simétrico propuesto de acuerdo con las reglas de la 1 a la 8. Ahora vamos al paso 5, donde también vamos a utilizar las reglas para dibujar estructuras de Lewis. Y el paso 5 nos habla de ubicar los enlaces. Ubicar los enlaces calculados en el paso número 3. Calculamos un total de 3 enlaces. Entonces la cuestión es cómo los ubicamos, sabiendo que uno pensaría que se formarían 2 enlaces simples porque hay un oxígeno a cada lado del azufre, pero realmente deben haber 3 enlaces. Es por ello que es muy importante tener claras las reglas para dibujar estructuras de Lewis. Como el oxígeno y el azufre están en el mismo grupo, que es el grupo 6A, y de acuerdo con las reglas para dibujar estructuras de Lewis, los elementos de ese grupo están condicionados por la regla 5. Esta regla nos dice que estos elementos, es decir, tanto el azufre como el oxígeno, pueden formar los siguientes tipos de enlaces o que presentan una de las siguientes opciones de enlaces. La primera de ellas es que pueden formar 2 enlaces simples. La segunda condición o la segunda opción más bien es que pueden formar un enlace doble. Y la tercera condición u opción es que pueden formar un enlace dativo. La opción C
es especial para el oxígeno, porque normalmente el enlace dativo va hacia el oxígeno, va dirigido hacia el oxígeno. Pero hay una nota adicional en la regla 5 estudiada, y es que los elementos de este grupo, excepto el oxígeno, sí pueden formar enlaces dativos que van desde ellos hacia los otros átomos de elementos. O sea que el azufre también puede formar enlaces adicionales, pero esos enlaces adicionales que puede formar tienen una naturaleza de ser dativos o coordinados, es decir, van desde el azufre, a diferencia del oxígeno. El oxígeno es receptor de electrones, por eso el enlace dativo va dirigido hacia él. En cambio, el azufre sí forma ya enlaces mediante una de esas tres opciones. Él tiene una cuarta opción, que es formar unos enlaces adicionales, pero son enlaces dativos y no van dirigidos hacia él, sino que van desde él hacia el átomo con el cual formará ese enlace adicional. O sea que en teoría el azufre puede formar un tercer enlace. Vamos a ver cómo se aplica entonces esto a nuestra estructura de Lewis, que es muy interesante dada esta situación. Analizamos por lo general el átomo central. Tenemos entonces el azufre. Nos dice la teoría que el azufre tiene esas tres opciones, la A, la B o la C, por estar en el grupo 6A. Si utilizamos la opción A, entonces el azufre formaría dos enlaces simples. Pero ¿cuál es el problema? Que nos están diciendo que formas tres enlaces, que se están formando tres enlaces. Entonces condicionaríamos la molécula a dos enlaces y no sería acorde a lo que hemos calculado. Por tanto, la opción A no es válida. Vamos a ver la opción B, que nos dice que el azufre forme un enlace doble. Tomemos el oxígeno a la izquierda para formar un enlace doble con el azufre, lo cual es válido también para el oxígeno, porque estas opciones son válidas para los dos elementos. En este caso, el azufre, como ya ha utilizado una de estas tres opciones, ha formado un enlace doble, puede formar un tercer enlace, pero este será dativo, de acuerdo a la nota adicional en la regla 5, y va desde el azufre hacia el átomo que lo recibe, o hacia el átomo con el cual va a formar el enlace dativo. Y vemos por la condición C, si analizamos el caso del oxígeno a la derecha, que este puede formar un enlace dativo que debe ir dirigido hacia él. O sea que con estas consideraciones debe haber un enlace dativo que va desde el azufre hacia el oxígeno a la derecha. Y se cumple la opción B para el azufre y la opción C para el oxígeno a la derecha. Y para el oxígeno a la izquierda vemos que se cumple también la opción B, porque está formando un enlace doble. Vemos que ya tenemos los tres enlaces calculados con la expresión matemática del paso 3. ¿Qué nos falta determinar? O más bien ubicar los electrones libres y verificar que efectivamente haya 12 electrones libres. Para ello, analizamos la estructura con base en la regla del octeto. Debemos tener presente que para el átomo central, en este caso el azufre, este tiene hasta el momento 6 electrones correspondientes a los tres enlaces que está formando. Como hay 6 electrones en los tres enlaces que está formando, para cumplir la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en su último nivel, le faltan 2 electrones. Esto quiere decir que al azufre le quedan 2 electrones libres, que los colocamos en la parte superior como 2 puntos, y así el azufre cumple la regla del octeto. Para el oxígeno a la izquierda podemos ver lo siguiente. Él comparte 2 electrones con el azufre y el azufre le comparte 2. Entonces, en total, el oxígeno a la izquierda tiene 4 electrones por compartición. Para cumplir la regla del octeto, es decir, para ajustar 8, le faltan otros 4 electrones. Y vamos a ubicar entonces 4 electrones como 4 puntos alrededor del símbolo químico del oxígeno. Y así el oxígeno a la izquierda cumple la regla del octeto. Y el oxígeno a la derecha, miremos que el azufre le comparte 2 electrones, o sea que el oxígeno a la derecha ya tiene 2 electrones obtenidos por compartición y formación de enlace. Como el azufre fue el que prestó los 2 electrones para formar el enlace dativo, el oxígeno no tocó ninguno de sus 6 electrones de valencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el oxígeno
tiene sus 6 electrones de valencia quietecitos, no los utilizó para nada, y vemos que en total el oxígeno a la derecha tiene entonces 8 electrones de valencia, cumpliendo la regla del octeto. Si contamos los puntos, que son los electrones libres, esto nos da un total de 12 electrones. Tenemos 2 y 2, 4, 4 y 2 son 6, 6 y 6 son 12. Entonces tenemos 12 electrones libres y podemos decir que esta es la estructura de Lewis correcta para el dióxido de azufre. Miremos que no es algo tan sencillo como parece. Se requiere hacer un análisis matemático y estructural de acuerdo con los pasos y reglas. Como ya tenemos la estructura de Lewis, el paso 6 viene a ser ya un paso opcional. Es muy importante cuando se tienen varias estructuras posibles, pero en este caso se hace alternativo. Es la determinación de las cargas formales, y su utilidad radica en que si tenemos varias estructuras posibles nos permite determinar cuál de ellas es la más correcta. Recordemos que posible no significa correcto. Como cargas formales, estas se calculan con la expresión carga formal para un elemento X es igual a la covalencia de dicho elemento menos la covalencia normal de dicho elemento, siendo la covalencia el número de enlaces que forma el átomo en la estructura propuesta y la covalencia normal el número de electrones que le faltan para cumplir la regla del octeto según su ubicación en la tabla periódica. Por lo general se empieza determinando la carga formal para el átomo central, en este caso el azufre. La carga formal para el azufre es igual a su covalencia, es decir, el número de enlaces que forma en la estructura. Vemos que el azufre forma 3 enlaces menos la covalencia normal, es decir, el número de electrones que le falta para cumplir la regla del octeto. Sabemos que el azufre está en el grupo 6A, entonces tiene 6 electrones de valencia, le faltan 2 electrones para cumplir 8, entonces la covalencia normal del azufre es 2. 3 menos 2 nos da más 1. Y ya enseguida vamos a analizar este valor. Ahora calculamos la carga formal del oxígeno a la izquierda, que es igual al número de enlaces que forma 2 enlaces en la estructura, menos el número de electrones que le falta para cumplir la regla del octeto. El oxígeno también está en el grupo 6, por tanto le faltan también 2 electrones. 2 menos 2 nos da 0. Y ahora analizamos la carga formal del oxígeno a la derecha, donde vemos que este oxígeno forma un solo enlace, que es el enlace dativo con el azufre, y según su ubicación en la tabla periódica le faltan 2 electrones para cumplir la regla del octeto. Tenemos 1 menos 2 nos da menos 1. Bueno, estos valores son muy importantes al momento de determinar si hay enlaces dativos presentes, porque las estructuras más estables son las que tienen sus valores de cargas formales iguales a 0. De todas formas, esta estructura es la más correcta para el dióxido de azufre. Estos valores que nos indican la presencia de enlaces dativos. Hay un enlace dativo que parte desde el azufre y va dirigido hacia el oxígeno, y eso se ve por el valor obtenido, porque como el azufre está compartiendo 2 electrones y los electrones tienen carga negativa, entonces el azufre con esa tendencia tiende a tener una zona de carga positiva, y el oxígeno a la derecha una zona de carga negativa, porque es el que está hacia el cual está dirigido el par de electrones del enlace covalente dativo. Entonces estos valores nos indican que hay un enlace dativo, como efectivamente se ha determinado hasta el paso 5, y que los enlaces del azufre con el oxígeno a la izquierda son todos normales por el valor de 0. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.